Bueno, la pregunta 4 sí nos tenemos que detener un momento. La pregunta concreta es si puede afirmarse que uno de los propósitos centrales de incluir esa definición de víctima en el marco de la ley es decir, nos están pidiendo identificar cuál era el objetivo de incluir toda esta definición de víctima, es decir, toda esta cita completa en el proyecto de ley. Es decir, que acá lo que realmente nos estaban pidiendo era identificar la tesis central, la idea principal, el objetivo de la política. Tocaba necesariamente hacer la lectura. Arranquemos. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario. Primera aclaración. Derecho internacional humanitario es aquel derecho conformado por las normas nacionales y tratados internacionales que regulan la guerra y los conflictos armados. Es decir, el propósito principal del derecho internacional humanitario es precisamente proteger a las víctimas de los conflictos armados. Y lo que está haciendo es definir verdaderamente quiénes debemos considerar por víctimas. Primera idea importante, que la víctima puede ser individual o colectiva. ¿Qué quiere decir el texto cuando habla individual o colectivo? Que simplemente puede ser una persona que fue asesinada o secuestrada o colectivamente porque pueden ser una comunidad entera la que se considere víctima del conflicto armado. De hecho, en el último año el municipio de Algeciras, acá en el departamento del Huila, han presentado propuestas para ser considerados como víctimas colectivas del conflicto armado, toda la comunidad. Entonces, partimos que nos está diciendo que víctimas del DIH, del conflicto armado, pueden ser individuales o colectivas, pero que hayan ocurrido con ocasión del conflicto armado interno, es decir, que hayan sucedido precisamente por esa razón. Es decir, que haya sido en medio de combates por acción de uno de los grupos armados, ya sea ejército o grupo guerrillero. Y aquí viene lo importante. Después de este punto seguido, si nos fijamos, el texto nos agrega que no solamente son las personas que sufrieron violaciones graves a los derechos humanos, sino que también se consideran víctimas el cónyuge, es decir, el esposo o la esposa, el compañero permanente, las parejas del mismo sexo y los familiares en el primer grado de consanguinidad. ¿Qué es el primer grado de consanguinidad? Son básicamente los abuelos y los hijos. Quiere decir esa parte del texto que se consideran víctimas en esta ley no solamente la persona directa que sufrió el daño, sino que también pueden ser el familiar. Ejemplo, si por ejemplo yo estoy casado, mi esposa es secuestrada por un grupo guerrillero dentro del conflicto armado, así yo no haya sufrido directamente el secuestro, según el texto que estamos leyendo, también se le debe considerar como víctima del conflicto armado. Es decir, que la conclusión es decirnos que víctimas, a efecto de esa ley, son las que han sufrido la violación a los derechos humanos, tanto directa como indirectamente. Nos dirigimos ahora sí a las opciones de respuesta. A. Beneficiar con ayudas del Estado a las personas que fueron víctimas del delito más graves. Y se dan cuenta en la lectura en ningún momento hablan de eso, por lo tanto es una opción que tenían que descartar. B. Garantizar los derechos de quienes fueron afectados directa o indirectamente por el conflicto. Exactamente, eso es lo que nos está hablando. Directa, recuerden, son pues, las personas que sufrieron la violación. Indirecta, los familiares. De eso sí nos habla el texto. C. Incluir elementos del derecho internacional sobre víctimas que complementan leyes nacionales. Aquí una aclaración, si bien es cierto, aquí mismo se habla, vuelvo a subrayar, de derecho internacional humanitario, realmente el propósito central del texto no es incluir normas internacionales porque ya están, sino simplemente definir a quién se considera víctima. Por lo tanto, la opción C no es del todo correcta y se descarta también. Y D, diferenciar claramente las víctimas de la guerrilla y las víctimas de grupos paramilitares. En ningún momento en la lectura se hablan ni de guerrillas ni de paramilitares.
por descarte, la única opción correcta es la B.